Amigues, es momento de ir rumbo a una columna que la rompió toda en su debut y que nos hace muy felices tener con nosotros. Ella se llama Balu Tealdo, ella es estudiante de antropología y trae una columna que es la consigna en sí mismo, que es Abro Debate. Problemas que nos atraviesan y que a veces no salen en los noticieros. Balu, bienvenida a Demencia Temporal. Aquí Esteban Checho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Súper bien, súper bien. Hipnotizado con la simetría de la pared que tenés detrás. Es la mejor pintura que vi en mi vida. No, 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 Gracias. no hay ni una grietita. Es que mi cámara es muy mala, para mí es eso, ¿eh? No sé si es tan prolijo, la verdad. Es una linda metáfora igual. La cámara se ve buena, pero si la cámara fuera por ahí no tanta calidad, es como, bueno, por lo menos no discrimina cualquier grieta en una pared. Es como un lado positivo. Puede ser. Gracias, igual. Por favor, Valu, la semana pasada estuviste conversando, charlando un poco sobre, bueno, lo que son redes sociales, los pros y contras de esta fuga o este hipnotizado que a veces generan en nosotros, y ahora vas por algo, me animo a decir un poco más callejero, también es hasta físico porque es un mecanismo que no solamente somete mente, sino también somete a nuestros cuerpos, y es por el lado de ¿qué pasa con el laburo, la precarización? ¿Cómo te gusta titularlo? ¿Cómo lo ves? Uy, es que es complejo porque, ¿sabes qué? No se me ocurrió un título, voy a ser sincera. No, no hay No se me problema. ocurrió un título, pero es un poco complejo porque es algo que nos atraviesa todos los días, que igual está muy conectado con lo que hablamos la vez pasada, así que está bueno tener en Sí. mente también lo último, y que está muy relacionado con la situación pandemia y cuarentena y que tal vez nos abrió un poco los ojos en esa situación, pero yo siento que es un conocimiento que está bueno para cargar a futuro Mm, en general. No sé si tiene un tópico en común, pero está bueno para tenerlo en cuenta y para decir, apa, mira, no me había enterado que esto funcionaba de esta manera. totalmente, totalmente. Así que yo lo dejaría así abierto y tiene más que ver con cómo cosas que nosotros creíamos que tal vez están muy separadas, como por ejemplo, no sé, una cosa es nuestra casa, nuestra familia, el hogar, lo privado, ¿no es cierto? Podríamos decirlo así. Claro, Y otra cosa es, no sé, la escuela, el trabajo, la calle, etcétera. Todo lo que implique salir justamente de ese ambiente privado a un ambiente público, si le podemos llamar. totalmente, totalmente. Y justamente sí, No, digo, una frontera que se desdibujó a piacere de la pandemia porque, bueno, ¿quién no ha homoficiado alguna vez? exacto, por eso. Y lo que quería traer es como nos dimos cuenta que no hay una división tan clara, ¿no? O sea, claramente la pandemia nos puso en jaque eso diciéndonos, che, mira, tu casa va a ser todo ahora, no vas a poder salir, así que ponelo ahí. Claro, total, Pero hay gente que pensó esto antes de una pandemia, ¿no? Y se puso a pensar esa situación. totalmente. En el sentido de que, bueno, en casa siempre nos enseñan a que nos tenemos que comportar de determinada manera, ¿no es cierto? Que tal vez, digo, en nuestra casa le podemos gritar a nuestros padres cuando nos enojamos, pero después en la escuela no le podemos gritar a la maestra o al profesor o lo que sea. Claro, Tenemos que mantener una imagen, si se podría decir. total. Es la típica de, en casa nos enseñan a andar en bici, pero en la escuela nos enseñan a leer, a escribir, a sumar y restar. En casa tenemos que ayudar a poner la mesa, armar la cama, pero en el trabajo nos damos cuenta que tenemos una retribución económica, ¿no? Por hacer determinada actividad una determinada cantidad de tiempo, por así decirlo. Sabés Aprendemos que a diferenciar espacios. total, total. También yo pensaba el otro día, dos lugares donde uno tiene sanciones si de repente se va, si agarra sus cosas y se va. En el colegio era un acta de disciplina, una amonestación, lo que fuere. Y en el laburo es perder el laburo o en el caso más liviano una buena reprimenda, ¿no? Por decir un término que se pueda decir, una buena sacudida. Exacto, Eh, exacto. Hay una Entonces, sanción. hay una sanción, exacto, pero ¿de dónde surgen esas cosas, ¿no? Como Mm, nosotros tenemos esa división muy clara, por eso digo como esa situación de lo privado es la familia y lo público es todo lo que está más allá de eso, ¿no? claro. Pero como decía antes, no fue necesaria una pandemia para que algunas personas se pongan a pensar si esa diferenciación era tan cierta, ¿no? Ajá. Y entonces voy a traer a la mesa un poco de teoría, como siempre en esta columna, que es Muy muy bien. bienvenida, Muy bien. a
Pierre Bourdieu, disculpe la pronunciación, ¿ok? Yo no sé francés, así que lo voy a pronunciar así. Está perfecto. Pero Está perfecto. es conocido, lo conocemos todos los que estudiamos ciencias sociales, Sí. porque es un sociólogo bastante contemporáneo a nuestros tiempos, murió hace relativamente poco, y en los años 70, este tipo se puso a pensar cómo funcionaban determinadas instituciones en nuestra sociedad, ¿no? Ajá. Y nuestra sociedad entendida como occidental, capitalista, digo, como con todo eso en mente. Claro. Y tomó como actor principal al Estado con mayúscula, ¿no? Ujú. Eso que tenemos muy presente todos. Y entonces él, a ver, son conceptos súper complejos, los estoy simplificando para que podamos entender. Por supuesto. Pero básicamente lo que él dijo es que el Estado es un proceso de concentración de diferentes formas de capital. Ajá. ¿Qué carajo significa eso? Ajá. ¿Por qué tanta teoría? ¿Por qué un señor escribe tan difícil? Bueno, vamos a intentar desarmar esa oración. Vamos. Lo que quiso decir Bourdieu es que el Estado sí se compone, concentra, entre otras cosas, el capital de la violencia física, Claro. ¿sí? Que un gran ejemplo es la policía. Cuando nosotros salimos a la calle, ¿podemos hacer lo que se nos canta? No. Hay determinadas reglas, ¿no? Que no puedo andar en malla o desnuda en la calle. Y si lo hiciera, ¿quién viene y me reprime? La policía. El monopolio, ¿no? de la fuerza, lo que se llama el monopolio del ejercicio de la fuerza. Exactamente. Ahora, no solo eso, sino también el Estado concentra algo llamado capital simbólico. Uh-huh. Y acá la cosa se pone un poco más picante porque es más difícil de ver, porque no es algo tangible lo simbólico, la misma palabra ya nos lo dice. Total. No es que podemos ir caminando por la calle y señalamos y decimos, ¡ah! Mira, ahí vi un capital simbólico. No se puede, es mucho más difícil que eso. Total. Y tiene más que ver con las categorías de percepción. O sea, por ejemplo, cuando yo digo, esa persona es linda y esa persona es fea. Esta persona es culta, esta otra es inculta. Esta persona es buena, esta persona es mala, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Como es más justamente simbólico, valga la redundancia. La construcción del mundo que nos rodea en base a factores que justamente nos sirven para describir ese mundo que nos rodea y cómo, no sé si decime si estoy en sintonía, el Estado funciona como fomentador de ese sistema y también como garante, ¿no? Es una especie de agente que permite que ese sistema se aceite, circule mediante diferentes instituciones, ¿no? Mediante diferentes ramas. Exacto, ahí vos diste la pista de todo. Y la cosa es esta, el Estado es el principal concentrador de capital simbólico. No es el único, porque hay muchos otros concentradores de capital simbólico, pero es el principal. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos dice todo el tiempo lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, dónde lo tenemos que hacer, claro, cómo vestirnos, etcétera, ¿sí? Y de esa manera se legitima como tal. ¿Qué quiere decir que se legitima? Que nadie lo cuestiona, nadie cuestiona al Estado. A ver, animate a andar desnudo en la calle, ¿entendés? Tenés a la cana en 5 minutos. Claro. Justamente por eso. Bueno, lo mismo con todo el resto de las cosas. Ahora, lo que vos dijiste es re importante, porque el Estado es un señor muy ordenado, que utiliza a un par de amiguitos que se llaman justamente instituciones, claro, para imponerse. Claro. Estas instituciones son las que nos bajan línea, ¿no? Justamente de cómo comportarnos en ciertos espacios, los valores que tenemos, son estructuras que estructuran, diría Bourdieu, ¿no? Citándolo. Total. Ahora, ¿quiénes son estas instituciones? Oh, sorpresa, la familia, el trabajo, la escuela, claro, la iglesia. Incluso no, a veces pasa que uno dice, el Estado es el gobierno. Puede pasar una confusión, una simplificación. Y no es así, el Estado es transversal a los gobiernos. Si bien hay muchas lecturas, ¿no? El Estado como nación jurídicamente organizada, el Estado como garante de estas asimetrías que fomentan las instituciones, como vos muy claro, de forma muy excelente decís, el Estado es algo que trasciende, es un agente que interactúa constantemente con nosotros y que tiene ramas, en muchos casos represivas o fomentadoras de asimetrías, con las cuales lidiamos a diario. Va más allá de las políticas de gobierno que seguro influyen en ellos, pero son más allá, ¿no? Exacto. Es lo que decís vos, es transversal. Digo, el claro, Estado está en todo, y lo peor es que funciona muy bien porque para nosotros estas instituciones o estas bajadas de línea parecen universales, ¿no? Como si en todo el mundo fuera así, igual, y como si siempre hubiera sido así. Y ahí está lo peligroso, porque en realidad son
determinadas maneras culturales de organización social. Claro. Volvemos a lo mismo que dijimos el viernes pasado, son construcciones sociales, ¿sí? No es que siempre existieron. Entonces, ¿para qué traigo esto? ¿Para hacernos anarquistas y levantarnos en contra del Estado y qué sé yo? No, por favor no lo hagamos. Ya estaba arrancando Un yo. desastre. Ya estaban quemando gomas acá. Acá ya estaban prendiendo fuego gomas ya. Por favor, no, chicos, porque así no solucionamos las cosas, ¿ok? Lo traje para justamente pensar cómo todo esto se vio mucho, con mucha efervescencia, el año pasado, en la cuarentena, donde estos espacios se nos empezaron a confundir, ¿sí? Donde el living de nuestra casa es eso, fue el salón de clase y la oficina de trabajo todo al mismo tiempo. Total. Como la frase, por ejemplo, quédate en casa, que fue un tópico durante el año pasado, tiene un gran peso simbólico, no es que la pensaron en un día esa frase, ¿no? Y voy a traer un ejemplo como para poder graficar esto que venimos diciendo y ya bajarlo a tierra y saludar a Bourdieu y decirle gracias y después googlearlo para ver qué otras cosas dijo. Total. Que es un caso que conocemos todos. El año pasado, más o menos en septiembre, hubo una sesión de diputades por Zoom, ¿no? Por la plataforma virtual, por supuesto, a causa de la pandemia, Sí. en la que hubo un diputado, el diputado Ameri, del Frente de Todes, que tenía problemas de conexión, entonces iba y venía conectándose de la plataforma, ¿no? Y en un momento se ve por su cámara que está el diputado, se le acerca una mujer, el diputado le baja la remera y realiza un acto erótico, podríamos decir, enfrente de todos sus compañeros de trabajo. Sí. Esto generó un escándalo tremendo, imaginamos, y muchos memes también, por supuesto, que después los podremos decir. ¿Pero por qué generó un escándalo? Porque justamente el diputado realizó un acto privado en el ámbito público. En casa cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Digo, el erotismo que vos manejás en tu casa es cosa tuya, claro, justamente porque es un ámbito privado. Ahora, en el trabajo, vos tenés ciertos valores que mantener, cierta imagen, y no podés hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces los intereses, los valores de estos dos espacios se conjugaron ahí y generaron este conflicto. Pensemos que el diputado estaba en su casa, en el living de su casa, en el espacio privado, pero a la vez en una reunión de trabajo, o sea, en el ámbito público. Totalmente, totalmente. Incluso es un ejemplo perfecto. Es un ejemplo perfecto y mientras, justo acá, siempre graficamos con imágenes, yo empiezo a prender velas para que Twitch no nos censure después de mostrar el fragmento de Ameri, pero hay que mostrarlo porque es parte de la noticia y de la columna. Celebro mucho ese ejemplo, celebro muchísimo, porque es cierto, se hicieron infinidad de memes por un lado, se lo echó, se lo expulsó. Podemos decir, che, estuvo bien expulsado, estuvo mal expulsado, después se hizo una radiografía de su persona y uno encuentra cosas que no sabíamos y que de golpe nos perturban un poco, pero a partir de ese incidente, ¿no? Digamos, el génesis de todo es ese incidente de él haciendo un acto erótico en cámara con no recuerdo si era su pareja, su compañera, bueno, eso ya es arena de otro costal, pero celebro mucho ese ejemplo porque es cierto, es un clarísimo caso de cómo la frontera entre trabajo y ocio hogareño, se borró Exacto. En la cuarentena no existía. Es que ahí nos damos cuenta también, digo, la cuarentena lo que nos permitió en todo caso fue graficar esos límites difusos, como todo es parte de un mismo proceso. Todas estas instituciones que venimos nombrando son hijas, si lo querés poner así, con un término, del Estado. El Estado es quien maneja, es quien concentra, como decíamos antes, ese capital simbólico que nos dice cómo tenemos que actuar en cada una de esas instituciones, ¿sí? Ahora, justamente por ser hijas o por venir de un mismo origen, ¿no? Está todo interconectado. Los valores que nos enseñan en casa, los que nos dicen que es respeto, cómo nos tenemos que educar, o etcétera, por supuesto que lo traspolamos, lo trasladamos a todo el resto de esos ámbitos, ¿no? Total. Que termina no teniendo tanta diferencia. Y lo que nos permitió la cuarentena es ver eso. Eso siempre existió, es lo que yo estoy diciendo. Esa diferencia no existe, pero la cuarentena puso en jaque la visibilidad de eso, diciendo, de repente en tu casa se te juntaron todas esas cosas. Digo, el trabajo tiene un horario, la escuela también, y nosotros cuando llegamos a casa dejamos todo eso afuera, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en la cuarentena? No existió eso.
Digo, teníamos horarios, pero estábamos en el living, pero mientras nos hacíamos la comida escuchábamos el teórico y después teníamos que Sí, entrar. Digo, sí, una confusión de todas esas cosas. Los casos como Ameri, digo, sucedieron con muchos otros. También, digo, gente en el baño mientras escuchaba, ¿no? Una reunión de Zoom. Entonces nos damos cuenta que todo eso no estaba tan fácil de diferenciarlo, ¿no? Y totalmente. a mí lo que me interesa quedarme hoy es, esto no se termina con la cuarentena, ¿sí? Esto es algo que existe y que tenemos que tener en cuenta, que lo que nos enseñan en casa lo llevamos a otros lados también, que no existe tanta esa diferenciación entre lo público y lo privado. Me parece Totalmente. que es importante llevarnos eso, que es algo que vamos a utilizar de acá en adelante, y que es importante también saber cómo funciona el Estado como un concepto, ¿sí? Y qué es lo que decís vos, a empezar a diferenciar gobierno de Estado, que por supuesto el gobierno se encuentra dentro del Estado, pero que el Estado tiene como una carga de poder y que funciona de determinada manera y que tiene estas instituciones que lo ayudan, ¿no? Y que Totalmente. no nos sorprenda cómo tenemos que actuar en determinados lugares, porque eso viene de arriba, si lo querés poner de algún término. Total, Valo, es muy claro como, primero es un tema interesantísimo. Me gusta que este tema también esté sucediendo un viernes, porque es cuando uno más resaca laboral junta, más cansado, más temas tiene pendientes, y de golpe ve, justamente un viernes de pandemia, como sí, se junta, se hacía esa lasaña de laburo, ocio, trabajo, intimidad, en cuatro paredes, imagino con auge durante la cuarentena estricta, pero que eso continúa, como bien vos decís. Incluso hay siempre, vos haces algo que me agrada mucho, que es un borrador, un guioncito muy piola, que vos obviamente que esto lo decís así abiertamente, sin un guión, pero hay como un esqueleto que siempre más que compartimos, ¿no? Un poquito de producción, fuera de micrófono, y el eje de esto es, me acuerdo que había lanzado como bueno la precarización laboral y cómo para entender la precarización laboral, por ejemplo, que es una de las puertas que se abren con esta aceleración del borrado de fronteras entre ocio y laburo. ¿Cómo para entender eso tenemos que primero partir, como bien seleccionaste vos a Bourdieu, a la naturalización de un montón de factores a partir de la cuarentena? Muchos que hemos dicho, sí, la verdad que estoy más tranquilo porque laburo en jogging y a mí no, un ejemplo bien chabacano, ¿no? Pero Por ejemplo, eh, eso también es un re buen ejemplo. El hecho de decir, puedo estar en pijama en el laburo, que antes no podías. Eso es un re buen ejemplo, es lo mismo. y también cómo deja esto vacíos, porque los derechos laborales entendidos dentro de un área laboral, ni hablar para yo, en ese momento yo estaba era administrativo informal, y como que el registro era raro, tuve la fortuna bueno, yo laburaba mano a mano con mi jefe, quiero decir, pero me acuerdo que era como medio ambiguo la situación, era bueno, laburé 4 horas, te mando el Excel, te mando Exacto. Es que esto para mí lo que dispara, que digo, podría ser tranquilamente una próxima columna para Sí, adentrarnos más en el tema, pero también lo que dijiste vos, es necesario partir de ciertos lugares para entender otros. total. La precarización laboral viene de ahí también. No había día ni horario de repente, ¿no? No, Como te podían mandar un mail a las 12 de la noche cuando antes eso no era permitido porque no pertenecía a ese ámbito. Pero cuando de repente todo se nos juntó en el mismo lugar, en nuestro ámbito privado, cuando de repente nuestra casa formó a ser parte de la escenografía también del trabajo y de la escuela, esos límites se empezaron a difuminar cada vez más y permitió abusos de poder sí, innombrables, sí. que por eso me parece que está bueno para que sea una próxima columna, porque si Sí, no es imposible abarcarlo en 20 minutos, pero hay que poder entender esto previo para decir, bueno, pero ¿por qué se permitió esto, no? ¿De dónde viene todo esto? total. Nosotros al ser, Valu, vos estás en antropología, no tengo duda que sos mejor estudiante que yo, ninguna duda. Yo estoy en ciencia política, pero sabemos que estos temas, ¿por qué las clases duran 3 horas? ¿Por qué los teóricos duran hasta 4 horas? Porque son temas que, primero, lo remarco, tenés un gran talento para sintetizar de forma muy clara. Un tema Bueno, que, gracias. pero por placer o por mismo por estar en una clase, da para charlarlo horas y horas. Acá ya el operador Ian es fan, se declara fan de la columna. Eh, Bueno, muchas gracias. Un beso especialmente. aprendemos mucho, pero claro, son temas que dan para charlar largo y tendido, y celebro mucho también que nos deja material para otras columnas para abarcarlo bien, con tiempo. Si te parece, primero dejamos esa pelota picando para una próxima columna, pero estaría bueno, si querés como conclusión,
el tomar esto que vos dijiste, esto no termina, y también no significa de golpe anarquizarnos y ir a romper todo, sí a comenzar a visibilizarlo. Y visibilizándolo es una forma de empezar a pensar cómo lo combatimos, pensar cómo lo neutralizamos y cómo recuperamos nuestro derecho al ocio también, ¿no? Exactamente, y está súper vinculado con la columna de la vez pasada, porque no quiere decir que tenemos que tomar medidas radicales, ¿entendés?, para poder solucionarlo, o esa es mi humilde opinión, sino que con la información que tenemos, podemos llegar a hacer otra cosa. Si ya sabemos que el Estado se maneja de esta manera, bueno, aprendamos de eso. ¿Y qué podemos hacer con esa información, no es cierto? Total. Diferenciemos esos límites o al contrario, ¿no? Apropiémonos de esa poca diferenciación para poder tener una sociedad mejor, más igualitaria, más sana, con menos precarización laboral, con una escuela que digo, sea mucho más abarcativa, que no sea una diferencia tan grande entre la familia enseña esto y la escuela y el trabajo enseña lo otro, sino justamente veamos la película completa, diríamos. Totalmente. Ha sido una segunda columna interpeladora, que nos deja pensando muchísimo, que nos hace, uno sale con la mirada de otra forma a la calle porque empieza a identificar estos factores y es algo increíble. De hecho también gracias por, había salido creo que 2:30 la última vez y te pedimos un adelantado porque queríamos darle el tiempo. Y te recopaste. Balu, y no puedo agregar más nada. Impecable, sé que es una columna que se puede escuchar ahora en vivo y después cuando la subimos al podcast de Cítrica, a la hora de la merienda, con un café. Es una columna que es súper disfrutable y nos enseña mucho. ¿Querés dejar, obviamente, si tenés alguna red, algo para continuar, algo que quieras adelantar para concluir? El micrófono es todo tuyo. Bueno, no, primero muchas gracias, estoy re contenta, esto seguirá por mucho tiempo porque la verdad es que la antropología es re divertida y tiene un montón de cosas que enseñar, así que seguiré haciendo lo mismo. Y nada, mi Instagram es @valutealdo, no hago muchas cosas interesantes ahí, pero si alguien me quiere hablar, está abierto. Bien. Así que no hay problema. Por supuesto. Balu, gracias por todo. El viernes que viene estamos contigo. La rompiste toda. Gracias por compartir tu conocimiento. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos la semana que viene. Feliz fin de semana. Hasta la semana que viene. Balu Tealdo, qué incorporación, qué placer escucharla, aprender y comprender una nueva forma de ver las cosas, una mirada alternativa.